Tu interior te va a guiar cuando estés lista para empezar a servir, ¿ok? Y debes de confiar en ti. Nada más hay que tener una precaución, que cuando se empiece a servir no haya un incremento de la soberbia. Eso es lo más importante. O sea, que a la hora de dar la enseñanza yo me sienta engrandecido en mi personalidad, en mi ego. Si eso no se tiene, que no lo tienes, pero lo tengo que decir para que todo el mundo lo escuche, no hay ningún problema. Puedes empezar a servir gradual y progresivamente, ayudando a que otros se acerquen a la enseñanza, reuniéndote con algunos, no sé dónde vivas, pero si ahí hay varios hermanos de la familia espiritual para que se junten y estén juntos y te sientes de alguna manera con el ánimo, entonces velo haciendo. Nada más con esa precaución, siendo siempre humildes. Ya viste, las palabras que hay que tener cuidado en esto son unas palabras de Pedro 2. Entonces es: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, resistir es esto: tú no pasarás. Entonces, esta palabra humildad y soberbia son muy importantes. Entonces, todos los que entran en la familia espiritual y empiezan a servir, nada más tienen que monitorear eso y seguramente ni se presentará ni tendrás ningún problema asociado a eso, pero lo debo de dejar dicho. Y entonces ya puedes empezar a servir y tu humildad te va guiando, te va hermanando con los demás. Puedes hacer lo que tu corazón te vaya indicando, ¿ya viste? Eso creo que sí. Si en algún momento dado dices, no, es un sentimiento de yo soy como lo máximo, me desasocio del grupo, de la enseñanza, me desasocio de los discípulos, me desasocio de la familia espiritual, porque yo casi voy a lograr la redención colectiva, va súper mal. Y entonces, ahí es todo. Pero si no tienes eso, haz lo que tu corazón te va indicando, vida mía, de eso se trata. Por eso se dice: despierten de su sueño y permanezcan juntos. No es tampoco factible que alguien tenga que tener un despertar absoluto para empezar a servir, pero sí estar en el trabajo del despertar. Pero para estar más a salvo, se dice: despierten de su sueño, poco a poco, y permanezcan juntos, porque cuando están juntos, entonces se previenen unos a otros en eso, ¿entiendes? En que si te separas, ¿no? Si alguien dice: yo ya, gracias maestro por participar, pero no te necesito a ti ni a la familia espiritual, porque yo soy lo máximo y yo voy a redimir a la humanidad. Dices: bueno, prepárate para ser infiltrado. Y entonces se te meten ideas que no te convienen. Eso es lo que quiero decir, ¿ya viste? Pero si estás en humildad, estás sirviendo, estás con la familia espiritual, te acoges y te pegas a la luz y sabes dónde está la luz. Entonces la luz te va a proteger, ¿ya viste? Porque si no, ¿ves cuando dicen en relación al poder, por ejemplo? Nada más es un ejemplo, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Cuando dicen: es que este hombre adquirió un cierto nivel de poder, pero de plano se subió a un ladrillo y se mareó. ¿Entiendes lo que quiere decir eso? Apenas le dieron el poder de un ladrillo sobre los demás y apenas con un ladrillo ya se mareó de poder. Entonces hay que tener cuidado con eso, amor. No lo tienes tú, no te lo estoy diciendo, que seas tú. Estoy diciendo algo para todos. Para ti porque tú me lo preguntas, pero es para todos. Entonces es donde se toma precaución. Ya viste, en que la soberbia no te llenes de ello, porque te llenas cada vez de más. Y entonces, en vez de ir a la luz, pues no vas a la luz. Entonces, pero bueno, quitando eso, sirve. Y estate cerca de la familia, estate cerca nos protegemos unos a otros, ¿entiendes? La soledad en esto y el marchar solo absolutamente tiene muchos riesgos. ¿Sale?